Buenos días, familia de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Bien, mi nombre es Iván Yarramendi, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Watermark. Y si has estado con nosotros y nos has estado acompañando las últimas semanas, hemos enfocado nuestra serie en la vida de David. Y en la primera semana aprendimos cómo Dios puede usar a cualquier persona. Como a David, que solamente era un muchacho que cuidaba de ovejas y que era despreciado de cierta manera. Y también aprendimos cómo Dios vence nuestros gigantes, que Él pelea nuestras batallas. Y la semana pasada también aprendimos cómo podemos celebrar y responder al éxito de las personas que están alrededor de nosotros. Y esta semana vamos a aprender cómo nosotros podemos confiar o demostrar confianza en Dios cuando nos agravian. Y hay diferentes niveles de cómo la gente alrededor de nosotros intencionalmente nos daña. Pero vamos a ver cómo debemos de responder en esos momentos y cómo nosotros, no importa qué tan grave sea la situación, no importa qué tanto daño ha causado la otra persona, nosotros vamos a ver cómo el perdón y la confianza en Dios va a ser nuestro mejor refugio y nuestra mejor respuesta en esas situaciones. Y naturalmente, cuando alguien te hace algo que te causa daño, naturalmente, pues tú te vas a molestar y vas a querer justicia. Y eso es parte de nuestra naturaleza, así que esos sentimientos de desear justicia no es algo malo. Lo malo sucede cuando nosotros queremos tomar esa justicia en nuestras manos. Así que esta mañana quiero empezar contándoles una historia de Louis Zamperini. Okay. Louis Zamperini era un atleta que competía en las Olimpiadas, muy famoso durante los 1940. Sin embargo, durante ese tiempo empezó la Segunda Guerra Mundial. Y él fue parte de esa Segunda Guerra Mundial, luchando por los Estados Unidos. Y durante ese tiempo, Louis Zamperini lo mandaron a una misión de rescate. Y esa misión de rescate fue completamente mal. Ellos estaban volando sobre el Pacífico cuando el avión, uno de los motores, empezó a fallar. Y luego el segundo motor empezó a fallar. Y el equipo de rescate, que incluye a Louis, se estrellaron en el medio mar. Y solamente sobrevivieron 3 personas. Y después de 47 días flotando ahí en el mar, en un balsa salvavidas, solamente quedaron 2, Louis y un compañero. Luego, después de esos 47 días, a lo lejos vieron tierra por primera vez. Sin embargo, esa tierra pertenecía al enemigo. Y a lo lejos vieron un barco japonés que vino y los capturó. Así que ahora Louis era un prisionero de guerra. Y cuando él cuenta su historia, él cuenta que ese fue el momento que los peores años de su vida comenzaron. Llevaron a Louis y a su compañero a un campamento, a una prisión, donde fueron maltratados. Sin embargo, había un líder japonés en particular que le tenía quisia a Louis. Y él empezó a torturarlo. Empezó a golpearlo, a hacerle diferentes cosas. Y semana tras semana tras semana, Louis vivió una pesadilla. Y él cuenta que durante su tiempo allí en esa prisión, él empezó también a tener pesadillas sobre su torturador japonés. Dijo, era tan fuerte lo que estaba pasando durante ese tiempo. Es difícil cuando alguien te daña a ese nivel, te sigue torturando y quiere y desea tu muerte, tu malestar. Y él estuvo en esa prisión por 2-3 años.
Y ahorita, después, más tarde, vamos a ver cómo su historia termina. Pero aquí es donde vamos a comenzar con la vida de David. Y la razón que esto se conecta es porque el capítulo donde vamos a estar hoy, en 1 Samuel 24, David se encuentra en una posición donde Saúl, el rey de Israel, que le tiene envidia, que le tiene miedo, lo anda persiguiendo. De hecho, la historia comienza que esta va a ser la 11ª vez, ¿ve?, que Saúl ha tratado de matar a David. Él lo está persiguiendo por todos lados. Si ves el mapa aquí arriba, el mapa te demuestra todos los lugares que David estaba siendo correteado por Saúl. Y si Saúl escuchaba que David estaba en un lugar, él mandaba y iba con su gente y lo perseguían. Así que David siempre estaba en escondidas. Y allí es donde vamos a empezar nuestra historia hoy. Saúl persiguiendo a David, y David se escapó de nuevo. Él tiene ahora con él 600 de sus hombres, de sus soldados, y están escondidos en una cueva. Y antes de leer, quiero que sepan algo, porque aunque estamos nosotros enfocándonos en la vida de David, quiero que ustedes sepan que David solamente es el lente que estamos usando para enfocarnos en la gracia de Dios y en Jesús en particular, que va a demostrar a través de esta historia ser un mejor rey y ser también un mejor ejemplo que David. Así que tengan eso en mente, que mientras hablamos de David, es el lente que vamos a usar para ver a Jesús. Y antes de comenzar, déjenme oro por nuestro tiempo. Padre, tu palabra dice que no paremos de congregarnos, Dios. Que no paremos de animarnos los unos a los otros con tu palabra. Así que te pedimos que esta mañana te honremos de esa manera. Que sea tu palabra, Señor, que llegue a los oídos de las personas y no las mías. Y sabemos que tú tienes algo para cada persona aquí esta mañana. Así que ayúdanos para poder escuchar y no irnos hoy de aquí, Dios, vacíos. Habla a nuestros corazones y prepáranos en este momento. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que, familia, si gustan abrir sus Biblias a 1 Samuel 24, o también las pueden prender si prefieren tenerlo en sus teléfonos. Voy a leer la historia de David y dónde nos encontramos en este momento. Dice: sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: he aquí David está en el desierto de Engedi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró ahí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva, y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacaran a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo:
mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: he aquí que David busca tu mal? He aquí tus ojos han visto en este día como el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira pues y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impios saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y juzgue entre tú y yo. Que Él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. El primer punto que vamos a repasar hoy en cómo demostrar la confianza en Dios a través de las situaciones donde la gente nos agravia es demostrar confianza en acción. Entregar y no vengarnos. Y eso quiere decir que cada acción que tú y yo tomamos cuando alguien nos causa daño demuestra una acción de confianza en Dios y no en nuestro deseo de vengarnos. Entregamos a esa persona, a nuestra ira, a Dios. Ahora imagínense nomás por un segundo lo que está sucediendo y lo que acabamos de leer. Por un segundo imagínense que está David en una cueva con 600 hombres y ellos están ahí porque Saúl los persigue y quiere matar a David. Y mientras ellos esperan allí, en todas las cuevas de todo Israel, ahí ven a Saúl entrar. Y yo nunca he tenido que hacer mis necesidades en una cueva, pero me imagino que él estaba viendo hacia afuera para que nadie lo sorprendiera. Así que Saúl se encuentra en una posición sumamente vulnerable. ¿Ok? En esos momentos, ¿qué estará pensando David? Ahí, enfrente de él, se encuentra la fuente de su frustración, de su desesperación, de su temor. Enfrente de él. Y él tiene toda la ventaja. Y leemos que aún en esos momentos David caminó hacia él. Y me imagino que tenía un tipo de espada o algo, porque dice que cortó el manto de Saúl. Un pequeño pedazo, pero lo cortó. ¿Se pueden imaginar todo esto? Ahora, normalmente nosotros queremos, nuestra naturaleza es de tomar acción de alta justicia cuando alguien nos hace algún tipo de injusticia. Nuestra reacción normalmente cuando vemos una injusticia a alguien más también es de rectificar eso rápido, en decir: oye, no, eso no puede estar pasando. Así que si alguien miente contra ti, si alguien perjudica tu reputación, hasta si se te atraviesan en tráfico, nuestra primera reacción es: oye, alguien tiene que pagar. Esto no puede estar pasando. Alguien tiene que hacer algo sobre esto. Y nos vamos en ese mode, ¿verdad?, de venganza. Quiero vengarme.
Así que leyendo esta historia, tu pensamiento puede ser, porque fue el mío. Dijo, oye, David, ahí estás. Estás en tu derecho. Hazlo. Aunque sea, pégale y desquítate poquito. Ahí lo tienes enfrente de ti. Eso te va a dar, aunque sea un tipo de satisfacción o un tipo de paz en saber que le hiciste algo, ya que te ha tratado de matar 10 veces. Porque al desquitarnos, nosotros pensamos que eso nos va a traer un tipo de alivio. Dices, bueno, si me desquito un poquito, me voy a sentir mejor. Y no sé si sabían, pero eso fue un pensamiento y un movimiento, un pensamiento que causó un movimiento en los 70s. En los 70s había algo que se llamaba terapia de agresión. Y la gente que lo estudió y que estaba estudiando nomás la psicología y los sentimientos de las personas dijeron, ¿sabes qué? Es bueno cuando tú físicamente sueltas esa agresión. Es bueno para ti. Así que, ¿qué hicieron? El experimento era muy sencillo. El experimento iba algo así. Si tú tenías algo contra alguien porque te hicieron cualquier cosa, X, los dos se ponían de acuerdo y agarraban algo como un bate de béisbol inflable. Y no estoy promoviendo este experimento, pero es nomás para la ilustración. Y los dos se agarraban, nomás por un tiempo. Y era para soltar todo ese enojo, toda esa ira y vengarte solo por esos momentos. Así que eso era parte de la terapia. Y después de un tiempo, lo que descubrieron todas las personas que estaban estudiando esto, los doctores, fue algo que nosotros ya sabíamos y que la Biblia ya nos había dicho. Ellos confirmaron que al dejar o darle rienda a nuestro enojo, a nuestra ira, solamente resultaba en más frustración, en más depresión y en más agresión. No tengo este versículo aquí arriba, pero se me viene a la mente Efesios 4:26. Dice que está bien que nosotros nos enojemos. Dice, enójense, pero no pequen. Porque el momento que nosotros le damos rienda a nuestra ira, nuestro cuerpo se empieza a sentir un poco mal. Hay una convicción dentro de nosotros, una moralidad que Dios ha puesto dentro de tu vida, de mi vida, que nos dice, estás mal, no puedes hacer eso. Así que si vamos a aprender a confiar a Dios y entregar nuestra ira y entregar a esa persona y no vengarnos de ellos en esos momentos, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Negar todos esos sentimientos, porque la ira que sentimos muchas de las veces nos va a guiar a hacer decisiones que van contra la voluntad de Dios. Nosotros normalmente, y yo hablo por mí mismo, queremos que cuando alguien nos causa daño, que esa persona sienta el mismo dolor que nosotros sentimos. Eso es lo primero que viene a la mente. Esta persona me dijo, me hizo X. Y empezamos a planear en nuestra mente, en nuestro corazón, en decir, yo voy a hacer esto. Para que esa persona, aunque sea un poquito, sepa cómo se siente. Y allí empieza poco a poco. Y a veces hasta tomamos un paso más y tomamos esa acción para ver si nos da un poco de resultados. Y lo que has encontrado tal vez es que no te ha ayudado, pero que solamente te deja sintiendo un poco más vacío. Así que en esos momentos es mejor de escuchar más a Dios y a su palabra que a nuestro dolor y tomar acción en contra nuestra ira. Lamentablemente, los consejos
de la gente que nos rodea a veces no nos ayudan. Miren lo que le pasó a David. En el versículo 4 dice que sus hombres le dijeron: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tus manos, o en tu mano, y harás con él lo que te parezca bien. Hasta se escuchaba bíblico ese mensaje. Era para que David les hubiera confirmado y dicho: sí, tienes razón. Y ¡guau! Sin embargo, David no hizo eso. No nomás se negó a sí mismo, David negó el consejo de los que están alrededor de él, porque él sabía que ese consejo no se alineaba con la palabra de Dios. Toma el segundo y piensa: ¿tú haces eso? Cuando alguien viene contigo y te da un tipo de consejo, cuando tú estás pasando por un tiempo muy difícil con alguien más, tú paras y dices: oye, este consejo que me está dando ¿es bíblico? Pones la palabra del hombre con la palabra de Dios para ver si los dos están de acuerdo. O toma un segundo para pensar si alguien ha venido contigo y te ha dicho: oye, esto es lo que me está pasando. Si tú has dado un consejo vengativo que tal vez causó más daño que restauración en esos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor tú tomaste una acción o una decisión contra alguien que te dañó? Sea en palabra, sea en silencio, o sea a lo mejor nomás en una acción, pero de una manera u otra tú te vengaste. David tomó un paso hacia hacer lo mismo aquí. Un paso. Vemos que David fue con Saúl y le cortó un pedazo de su manto. Así que no se vengó completamente, pero empezó ese proceso y su conciencia lo paró. Dijo: oye, ¿qué estás haciendo? No puedes vengarte de Saúl. Así que aquí aprendemos que cuando estamos tomando esos pasos pequeños, decirle no y parar en esos momentos es algo bueno, es algo saludable. Pero ¿qué es lo que para a David en esos momentos? ¿Qué es lo que para a David? Vemos que David le dice a sus hombres: oye, él es el ungido de Dios. David está confirmando que Saúl fue creado con un propósito, que él fue hecho a la imagen de Dios. Dijo: oye, ¿yo cómo voy a levantar mi mano contra un ungido de Dios? Contra alguien que fue creado por Dios. No puedo hacer eso. Y no porque Saúl no se lo merecía, sino porque él quería honrar a Dios en esos momentos. David paró. Estamos tú y yo rodeados por personas que son creadas a la imagen de Dios. Estamos tú y yo rodeados por personas que en Dios le ha dado propósito. Así que si nosotros queremos honrar a Dios y amar a nuestro prójimo bien, tenemos que dejar cualquier nivel de justicia a Dios. Y quiero leer el versículo número 6 para ver un poco de qué y cómo reaccionó David en esos momentos. Cuando él tomó un paso hacia la venganza, él le dijo a sus hombres: el Señor me libre de hacer tal cosa contra el ungido del Señor. Y luego reprimió a sus hombres y les dijo: yo no le voy a hacer nada a David y ustedes tampoco. Cuando un hijo de Dios toma un paso hacia la venganza, la conciencia de ese creyente, de esa persona que conoce a Dios, la convicción te debe golpear el corazón, como dice aquí, que le golpeó al corazón de David. Y debemos de tomar un paso hacia el arrepentimiento en esos momentos. Lo que me encanta y algo que me trajo convicción a mí mientras yo leía esto, es que cuando David hizo eso, no lo minimizó. Cuando él tomó ese paso, él supo: yo actué en la carne y no en el espíritu. Así que tú y yo no podemos dejar que
nuestra carne nos impida a caminar en el Espíritu. Y eso empieza en las cosas pequeñas, en los pasos pequeños que tomamos. No podemos minimizarlos. Así que empieza cuando alguien te hace algo y tú respondes solamente, dices, es nomás un grito. Alguien te hace algo y tú respondes y dices, me voy a tomar un trago nomás. Alguien te hace algo y tú dices, ¿sabes qué? Va a empezar nomás con esta mirada. Alguien te hace algo y dices, voy a empezar con esta mentira. Y poco a poco vamos minimizando esos momentos, esas acciones. Y poco a poco nuestro pecado sigue aumentando. Y te empiezas a convencer, ¿sabes qué? Yo no soy tan malo. Tal vez soy un poco malo, pero esa persona sí es mala. Y lentamente empiezas a bajar el estándar de qué significa seguir a Cristo. Lentamente. Pero déjame te digo, si minimizas esos momentos, ese grito se escala a golpes, ese trago se escala al alcoholismo. Y si sigues minimizando, cuando algo muy grave venga a tu vida, te va a destrozar. Porque no has tomado el tiempo para rendir lo pequeño a Dios. Así que lo grande va a venir y te va a tumbar completamente. Vemos que David no dijo, oye, nomás le corté un pedacito. David se afligió en ese momento de su transgresión. Así que les animo que cuando suceda eso en sus vidas, y si hoy lo estás realizando, dices, sí, eso yo lo hice una vez, pide perdón, arrepiéntete y toma acción en confiar en Dios. Entrega a esa persona, entrega tu ira y dáselo a Dios y no busques la venganza. Ahora, más allá de demostrar confianza en nuestras acciones, también el segundo punto que puedes escribir en tus notas es cómo podemos y debemos demostrar confianza en nuestras palabras. En palabra. Es decir, en humildad y no hostilidad. Vemos que David, cuando salió de la cueva, tomó una postura de humildad ante su enemigo. Y es algo increíble porque lo que hace aquí David en estos momentos, y vamos a verlo ahorita, él empieza a recordarle a Saúl su identidad. Es lo que él hace. Vamos a ver aquí del 8 al 11, nomás para que vean las palabras claves. Cuando él está postrado ante de Saúl, le dice, mi señor el rey, el ungido del Señor. Y como él estaba casado con la hija de Saúl, le dice, mira, Padre mío. Le está recordando a Saúl quién es él. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. Cada uno de nosotros tenemos un problema de identidad. Y les digo por qué. Porque en algún punto de nuestras vidas se nos va a olvidar quiénes somos en Dios y para qué fuimos creados. Esa identidad se pierde en un momento de angustia, en un momento de ira. Se va muy rápido. Y David le está recordando a Saúl, esta eres la persona que yo recuerdo que tú eres. Pero tú no te acuerdas, Saúl. No se lo está encarando, no le dice esto para que se sienta mal, no le dice esto para ofenderlo, le dice esto para suplicar con él. Recuerda quién eres, Saúl. En nuestra vida esto se puede escuchar un poco diferente, pero muy similar. Se puede escuchar de esta manera: mamá, tú eres
mi familia, tú eres mi carne, tú eres mi sangre, tú eres alguien que yo he amado toda mi vida. Hijo mío, tú eres alguien que yo siempre he estimado, amado y he cuidado. Tú eres mi supervisor. Oye, tú eres mi líder, la persona que yo estoy siguiendo y estoy aprendiendo de. Oye, tú eres mi amigo, que siempre he estimado tanto. Yo nunca quiero ofenderte. Yo no te quise causar ira. Yo no te quiero hacer nada que te cause daño a ti. Soy insignificante. Es de ponernos en una posición correcta. No ante la persona, sino ante Dios. Miren lo que hace aquí David. David eleva a Saúl. Le dice, mi rey, mi señor, padre mío. Y luego David, lo segundo que él hace es que él se pone en una posición correcta ante Dios. Dice, ¿a quién persigues? Yo soy un perro, una pulga, yo soy nadie. Y de nuevo no es para minimizarse a él mismo, es ponerse en una posición correcta ante Dios. Esa es la identidad que a veces perdemos en todo esto. Pero en la manera que David responde a Saúl y sus amenazas, es lo que cambia el rostro de Saúl en un momento. Proverbios 15:1 dice que la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Cuando tú y yo respondemos de esta manera, desarma a la otra persona. Y aún más, cierra la puerta a nuestro orgullo y a nuestro ego. Y en esos mismos momentos abre la puerta de posibilidad a la restauración, a la reconciliación, aún siendo tú la persona que fue ofendida. Imagínate. Y toma eso en cuenta, porque en la vida cristiana no hay espacio para la venganza, ni aún en palabra. Quiero dar un poco de claridad, porque tampoco estamos hablando que tienes que aceptar ser maltratado, ofendido, pisoteado. De eso no se trata. Tú sí tienes el derecho de hablar y expresar, oye, esto me está causando daño, obviamente. Pero las palabras, en este punto que estamos hablando, que usamos, el anhelo de la reconciliación y la restauración, debe ser honrable a Dios. Y David, lo que hizo él en esos momentos fue usar palabras que honran a Dios y alcanzan al corazón duro de Saúl. Era lo que estaba haciendo él. Estaba tratando de ablandar el corazón de Saúl. De nuevo, no lo estaba amenazando. Él simplemente quería hablar identidad a su vida. Ya sé que recalcamos este punto más temprano, pero nosotros no vamos a poder encontrar la paz usando palabras de hostilidad. Cuando damos golpe por golpe, nada se resuelve. Y tal vez ha sido parte de esas conversaciones. Me ha pasado a mí. Alguien te ofende y tú dices, ok, me acabas de ofender, hiciste sentir de cierta manera, ahora yo te voy a decir algo para que te sientas igual o peor, y voy a seguir esta conversación para poder ganar en estos momentos. Y tú dices algo y luego la persona dice, ajá, sí, pues mira X, y mientras ellos están hablando, tú estás acá preparando tu bazooka y dices, yo ahorita te voy a dar con esta. Y así se va, golpe por golpe. Y lo que encuentras es que al final de esa conversación se sigue escalando y escalando y escalando a un nivel que tú ni esa persona querían llegar. Y así sucede. Y yo he sido parte de esas conversaciones. Más temprano les dije que vamos a ver a Jesús a través de todo esto. Así que
en Isaías 53:7 hay una profecía que dice, esto es antes de que Jesús naciera. En Isaías leemos, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de los esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Ahí estaba hablando sobre la vida de Jesús y estaba hablando sobre cuando lo iban a crucificar. Y cuando Jesús se encontraba en el camino a la cruz, la gente le gritaba, le llamaban nombres, lo insultaban, se burlaban de él, lo escupían, le golpeaban. Y durante todo ese tiempo, lo único que ellos recibieron fue silencio, como dice aquí en Isaías. Y mientras él caminaba y iba a la cruz y lo pusieron en la cruz, todos los soldados romanos estaban allí porque ellos ya habían hecho esto varias veces. Ellos ya habían crucificado a varias personas. Así que esto que estaban experimentando en esos momentos era algo nuevo, era algo diferente. Ellos tal vez estaban con la expectativa que Jesús iba a responder, que Jesús les iba a decir algo, que Él los iba de alguna manera u otra a amonestarlos o cualquier cosa, un tipo de resistencia, pero igual ellos no recibieron nada. Ni una palabra salió de Jesús en contra de esos soldados. Ni una palabra. Y esto fue lo que llevó a un soldado romano que después de encajarle a Jesús aquí en las costillas, dice, seguramente este fue el Hijo de Dios. Tanto así, lo que a mí me encanta leer aquí, que me trae convicción, en 1 Pedro 2:23 es lo siguiente. Dice, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Ahora sabemos por qué Jesús mantuvo ese silencio. Lo mantuvo porque Él se encomendaba a Dios. Él dijo, Dios, Padre mío, este no es mi problema. La venganza es tuya, este es tu problema. Así que yo puedo confiar en ti y no decir nada en estos momentos. Y lo que me trae aún más convicción son las palabras que sí leemos que Jesús en silencio dijo en esos momentos. Si recuerdan, dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. Tanto así debemos nosotros amar a nuestros enemigos. Y esto es exactamente lo que hizo David. Dice, Señor, esto es tu problema. En el versículo 12 dice que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Sí ven la simetría en todo esto? Debemos mostrar confianza en nuestras palabras. El último punto de hoy es que igual debemos demostrar confianza desde el corazón. Es actuar en convicción y tener esa convicción y no tratar de controlar. Estamos hablando de una fe genuina, de una fe en decir, yo sé que Dios está en control. No es algo superficial, yo lo veo, yo lo actúo, yo lo conozco en mi corazón. No sé si algún día ustedes han visto a niños pelearse. Yo les voy a contar una breve historia. Cuando yo tenía, no recuerdo cuántos años yo tenía, pero mi hijo tenía 4 o 5 años y estábamos en una pizzería. Y en esta pizzería pues hay niños por todos lados corriendo, jugando, y vi a 2 niños en particular que estaban jugando un poco bruscos. Y empezó con un niño pegándole al otro una vez, y luego el niño pegándole otra vez al mismo niño 2 veces, y luego se me hace que fue una tercera vez, y para ese entonces el otro niño
ya no se dejó. Yo estaba viendo y el niño hizo un puño y lo hizo hasta atrás. Yo no era cristiano durante ese tiempo, así que yo nomás era un espectador y dije, mira, algo va a pasar. Y el niño lo sentó con un golpe muy duro y el niño cayó. El padre escuchó el grito de su hijo y vino a su rescate. Ahora, ¿quién creen que se metió en más problemas? El segundo, aunque los dos estaban mal. Y pues yo tomé el tiempo y le dije a mi hijo, oye, acaba de suceder algo allá. Nomás quiero decirte que cuando alguien te pega, cuando alguien te hace algo, vienes conmigo. Yo voy a cuidar de ti. No vayas con alguien más. O no trates de pegarle a otro niño. Ven conmigo. Y en Romanos 12:19 dice esto, y quiero que vean por qué es que Dios pide lo mismo de nosotros. Dice, amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien te hace daño, Dios está al 100% consciente de lo que te está pasando. Y Él escucha tus gritos. Él escucha tu desesperación. Y Él te llama. Y te dice, oye, ven conmigo. Yo cuidaré de ti. A Dios sí le importa tu dolor y Él es un Dios justo. Y tenemos que vivir y creer eso de corazón. Esa fue la razón que David pudo tener la valentía de salir de la cueva y enfrentar a 3,001 hombres en ese momento. Porque dijo, Dios, tú estás en control. Y yo voy a confiar más en tu justicia, Dios, que en la justicia de 3,001 hombres. Y él arriesgó su vida y la vida de 600 hombres, porque sabía de nuevo en ese momento que no importa lo que pasaba, Dios era soberano y bueno y en control. Si queremos ser honestos, el temor más grande de cada uno de nosotros es soltar ese control y dárselo a Dios. Ese es nuestro miedo, porque tenemos miedo o coraje sentir que alguien se salga con las suyas. Nos da miedo perder. O tenemos miedo de sufrir. Pero esta es una perspectiva errónea y sé que lo sabemos. Pero de una manera u otra, a mí también me pasa, dudamos y no queremos rendir ese control. Así que tenemos que de día a día tomar ese riesgo y darle el control a Dios. Saber que ni es riesgo. Y lo que nos dice la Biblia es muy claro. Así que recuerda esto. La Biblia nos dice que es mejor que tú sufras al no responder a alguien en que tú causes sufrimiento a alguien más. Primera de Pedro 3:17 dice, si es la voluntad de Dios, es preferible. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Así que, de nuevo, no te confundas, no estamos hablando de ser un tapete para los demás. Si alguien te hace daño, tú no estás amando a tu prójimo en evitar decírselo. Se lo tienes que decir. Y nosotros debemos de hablar la verdad a ese hermano o a esa hermana que nos causó daño y dejar lo demás a Dios. Muchas de las personas no dicen nada, solamente se quedan con esa ira y la ira los consume. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Nuestra parte, de nuevo, es de hablar la verdad y dejar lo demás a Dios. Es lo que hizo David. Le dijo, aquí están tus errores, David, pero que Dios te juzgue, yo no. Miren otra vez la simetría. David arriesgó su vida para perdonar a Saúl.
Y Jesús arriesgó su vida y la perdió para perdonarnos a todos nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Y en esos dos escenarios que acabo de darles, Dios triunfó. Así que tal vez tú dices, oye, ¿sabes qué? No me gusta hacer eso porque la verdad es que yo sé que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Él los va a perdonar. Dios no les va a hacer nada. Y nos ponemos en esa postura. Yo sé que Él no les va a hacer nada. Y déjame te digo algo y escucha bien y ponlo en tus notas. No hay ni una cosa de cual Dios no exija juicio. Ningún pecado que Él no juzgará. No hay uno, porque Él es un Dios justo. Me dices, oye, entonces Dios se va a desquitar. Sí. Y te voy a decir, ¿dónde Dios se desquitó de todo eso? ¿Sabes dónde? En la cruz. Allí es donde Dios se desquitó de todo el pecado. Así que cuando tú perdonas a alguien, o esa persona va a encontrar a Dios, se va a arrepentir y Jesús va a pagar por esos pecados, o esa persona no va a encontrar a Dios, no se va a arrepentir. Y al fin de esta vida, esa persona va a pagar por sus pecados. ¿Sí ven? O Jesús paga o la persona va a pagar. Pero el juicio es justo. Y cuando entendemos esto, podemos confiar plenamente desde el corazón a Dios cuando alguien nos agravia. Así que ténganlo en mente que no podemos vivir una vida en convicción y también querer tener el control. Lo último que quiero que realicemos cada uno de nosotros es que a lo mejor en esta posición que estamos escuchando todo esto, nos imaginamos ser David. Y está bien, muchos de nosotros hemos pasado por tantas cosas en esta vida que nos ponen en la posición de David. Sin embargo, también quiero que reconocemos cada uno de nosotros que hemos sido el Saúl a alguien más. Y es cierto. Más temprano estábamos hablando de Louis Zamperini y quiero terminar con la historia de él. Después de unos años, Louis Zamperini fue librado de la prisión cuando terminó la guerra. Gracias a Dios lo sobrevivió. Pero Louis Zamperini tiene un encuentro con Dios. Y Louis Zamperini, durante esos tiempos, llega a entender, no nomás que él fue un David, pero también que él fue un Saúl. Y mientras él tiene este encuentro con Dios, Dios le llama a perdonar y regresar a Japón. Así que Louis se regresa a Japón y se reúne con 850 japoneses. Aquí pueden ver la foto. Y él, en esa conferencia, él comparte el evangelio. Y en esa conferencia él perdona a todo lo que le pasó a él. Y en esa multitud de gente se encuentran guardias que lo reconocieron durante su tiempo en prisión. Y allí encuentran una reconciliación y una restauración completa. Louis comparte que él llegó a ver que el perdón y la gracia, no la venganza, sería lo que sanaría su corazón. Y sé que varios de nosotros en este cuarto, porque nomás las estadísticas nos dicen que casi todos de nosotros hemos pasado por una situación muy difícil, muy dura, donde hay personas que nos han causado bastante daño en nuestras vidas, sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo. Y lo que quiero hacer es guiarnos en oración y tomar un segundo nomás para poder poner en aplicación lo que acabamos de escuchar.
Así que si me harían el favor de simplemente inclinar tu rostro y cerrar tus ojos en este momento, y nos voy a guiar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que a través de estas palabras hemos aprendido a amar a nuestros enemigos y en ver cómo debemos responder en tiempos difíciles. Y lo hacemos, Dios, porque te amamos y porque te honramos a ti y confiamos plenamente en ti. Y en este cuarto, Dios, varios de nosotros hemos sido lastimados por otros. Te pedimos que en estos momentos nos ayudes, Dios, a entregar a esa persona a ti, entregar esa ira, ese enojo, esa tristeza que sentimos, y entregarlo completamente a ti, incluyendo nuestro anhelo de tal vez ver algún tipo de venganza. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.